Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 14 al 21. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es: que todos los pueblos aclamen al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces
fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este le respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos hacia el fin de esta carta de San Pablo a los romanos y en este capítulo 15 prácticamente ya está empezando a preparar la despedida en esta carta. Dice Pablo: hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Aquí Pablo, con cierta humildad, está alabando a la comunidad de los romanos, comunidad compuesta por judíos, cristianos y también paganos que ahora ya son cristianos, y reconoce que dentro de la comunidad pues encuentra cierta sabiduría, cierta experiencia y cierta bondad para resolver las dificultades y diferencias que hay en ellos. Esta es una buena forma que Pablo utiliza, pues alabando, reconociendo los dones que tienen y la buena voluntad que tienen para trabajar juntos, para vivir juntos. Porque Pablo también, cuando hace esto, lo hace como preparación para consejos propios de él. De cierta manera, es una buena práctica que también nosotros podamos utilizar cuando queremos entablar una buena relación con personas, ¿no? Si empezamos con críticas y empezamos con juicios, pues es muy probable que la otra persona se va a poner a la defensiva. Pero si empezamos con reconociendo las cosas buenas que hay en la otra persona, pues esto preparará después la posibilidad para que cuando vengan quizás las críticas o las partes más quizás difíciles, pues haya oportunidad de que sean escuchadas, ¿no? Y esta es una táctica muy buena, ¿no? De cuando uno va a tener una conversación difícil, pues empezar con reconocer las cosas buenas de la otra persona, reconocer lo que es digno y lo que es justo. Con esto Pablo no quiere decir que está creando cosas falsas o superficiales. No, simplemente está reconociendo lo que él ya percibe en ellos. Y repito, y esto es una buena táctica en el diálogo con otras personas, reconociendo sus dones, reconociendo lo bueno que hay en ellos, para poder después crear la posibilidad, cuando lleguen la situación un poco más difícil, para que pueda ser tratada. Después continúa Pablo: sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. ¿A qué hace referencia Pablo aquí? Quizás Pablo ya les había escrito una carta previa de la cual no tenemos noción de ellas en el Nuevo Testamento, pero por estas palabras parece que ya Pablo ha tenido un contacto previo con esta comunidad, porque les menciona cosas que ya sabían acerca de él particularmente, o quizás la comunidad de Roma ya había escuchado acerca de Pablo y que por tanto pues ahora aquí le está reafirmando lo que quizás ellos ya saben acerca de él. ¿Y qué es esto? De que Pablo fue llamado por Dios para la evangelización de los paganos, ¿no? Dice: lo he hecho autorizado por el don que
he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Jesucristo entre los paganos, ¿no? Esto es algo que Pablo poco a poco fue descubriendo, no fue algo que entendió desde el principio, puesto que cuando lo encontramos, por ejemplo, en Corinto y es rechazado por la comunidad judía en Corinto, y es ahí donde él ya explícitamente dice que se va a dedicar a los no judíos, o sea, a los paganos, en el predicar el evangelio de Jesucristo. Así que fue el rechazo de la comunidad judía que lo acercó cada vez más a dedicarse explícitamente a los paganos para compartirles la buena nueva del evangelio. Dice, mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, como buen fariseo, está utilizando la imagen del sacerdote judío que en el templo de Jerusalén ofrecía sacrificios de animales como ofrenda de reconciliación. Y utilizando esa imagen del sacerdote judío, Pablo se lo aplica a sí mismo, pero en una forma diferente. Pablo se autoidentifica como un sacerdote que está presentando a Dios la ofrenda de los paganos que han recibido el evangelio de Jesucristo y que por la gracia del Espíritu Santo, pues ahora están siendo santificados. Y esta es la ofrenda que que Pablo presenta a Dios en la imagen de un sacerdote judío, que aquellos paganos que se han convertido, que se han permitido ser atraídos por Dios a Jesucristo y que ahora por la gracia del Espíritu Santo están siendo formados en la nueva vida en Cristo. Y son ellos lo que Pablo ofrece a Dios como esa ofrenda digna y agradable para el Señor, santificada por el Espíritu Santo. Una bella imagen ritual sacerdotal que Pablo utiliza para sí mismo, para su ministerio. Dice, por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones y la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. Aquí Pablo simplemente está afirmando lo que Dios hizo primeramente en Pablo, que lo llamó, a pesar de que Pablo fue alguien que persiguió a la iglesia cristiana y que sin embargo Dios tuvo compasión de él y al llamarlo lo puso al servicio de llevar el evangelio a los paganos. Y que Pablo simplemente está describiendo lo que Dios hizo con él y por medio de él para la salvación de los paganos. Dice, de esta manera he dado a conocer plenamente el evangelio de Cristo por todas las partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Iliria viene siendo la región al norte de Macedonia, lo que hoy en día es Albania y lo que era antiguamente Yugoslavia. Esa es la región de Iliria, que era un territorio del Imperio Romano. Así que todo ese territorio hasta esa parte del norte de Macedonia, o lo que hoy en día es Grecia, Pablo recorrió en las 3 jornadas misioneras que él llevó a cabo. Y estas misiones que él llevó a cabo, pues empezaron con la primera misión fue desde Jerusalén hasta la parte sur de lo que hoy es Turquía. Después en la segunda fue yendo más al norte, introduciéndose más hacia Turquía y después hacia Macedonia, lo que hoy en día tenemos en las cartas de Filipo y Tesalónica. Y después en la tercera jornada misionera, pues Pablo se introduce hasta Atenas y Corinto
y después regresando otra vez por Tesalónica, Filipos y por Turquía y Efesio, y finalmente después de esa tercera jornada misionera regresa a Jerusalén, donde él será juzgado por la comunidad y donde él tiene que defender su propio llamado de Dios en Jesucristo. Así que Pablo aquí con estas palabras simplemente está afirmando lo que ha sido de su vida, la trayectoria de su vida desde que Dios lo llamó en Jesucristo en ese viaje pues que transformó, que cambió su vida cuando iba de Jerusalén a Damasco, donde Dios viene a su encuentro y le transforma su vida en Cristo. Continúa Pablo diciendo, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo. Así que Pablo se dedica a llevar el Evangelio a donde todavía no ha sido llevado por otros y no quiere crear dificultades con otras fundaciones de otros evangelizadores, sino quiere llevar el Evangelio a todos los rincones de lo que el mundo era en aquel tiempo, particularmente del Imperio Romano. Y esto para nosotros pues debe de ser también un recordatorio de nuestro propio llamado, de que el aceptar e identificarnos con nuestro bautismo implícitamente significa de que también nos hacemos responsables de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros, pues tanto todo lo que recibimos por parte de Dios nunca es solamente para mí o para nosotros, sino que es para mí y para nosotros, y para que por medio de mí y de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el servicio al prójimo, particularmente aquellos que aún no conocen a Cristo, particularmente aquellos necesitados del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios, ¿no? Así que esta es parte fundamental de nuestra identidad cristiana y también como discípulos y apóstoles de Jesucristo, de que tenemos que compartir de lo que nosotros hemos recibido. Y esto es parte del testimonio de todo cristiano. Y es el testimonio lo que a últimas pues convencerá a otros de la realidad del Dios entre nosotros. No simplemente por nuestras palabras, no simplemente por nuestros escritos, sino por el testimonio de vida en la cual se manifiesten claramente la presencia de Dios por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros valores, por medio de nuestras relaciones, por medio del tipo de comunidad que vayamos creando, ¿no? Para que otros puedan ver la presencia del Dios vivo en nuestras vidas y cómo nos relacionamos, cómo recibimos a otros, ¿no? Es ahí donde otros claro y evidentemente pueden ver de que aquí hay algo diferente, de que aquí hay algo que resuena no simplemente por la palabra humana, sino por la palabra de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Continúa Pablo diciendo, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él, lo verán. Y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Nuevamente aquí, Pablo está reafirmando cómo él entiende su vocación, cómo él entiende su misión, ¿no? De que él tiene la responsabilidad y obligación de compartir tanto cuanto él ha recibido de Dios en Jesucristo, lo cual no es diferente a lo nuestro. No podemos reducir nuestra religiosidad simplemente a una relación personal.
Si nuestra relación con Dios es real y concreta, pues por necesidad, nos tiene que llevar hacia el prójimo. No podemos conformarnos simplemente con, como muchos a veces católicos piensan, ¿no?, de que buscar de vivir, estar en la gracia de Dios, de buscar solamente vivir en un estado de santidad personal. Si esa gracia, eso de estar en gracia, de vivir en gracia o de buscar una santidad, no te acerca en la intimidad y confianza con Dios y en la hermandad y la solidaridad con el prójimo, pues hay mucho que se tiene que cuestionar acerca de cómo X persona o tal persona entiende lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un discípulo, discípula de Jesucristo, lo que significa ser un apóstol del Señor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. En los últimos 2 días, primeramente escuchamos acerca de las exigencias del discipulado, lo cual es muy común en el Evangelio de Lucas, y después, ayer escuchamos sobre la misericordia de Dios en esas 2 parábolas que Jesús nos dio en torno a cómo Jesús se entendía a sí mismo el ser mandado para sanar a los enfermos, para ir detrás de los que están necesitados de la gracia de Dios, puesto que los fariseos y los escribas y los maestros de la ley pues se sentían autojustificados y pensaban que no tenían necesidad de Dios y no se daban cuenta de su propia ceguez, de su propia vida en muerte, puesto que se pensaban de que por sus prácticas religiosas ya estaban autojustificados, ¿no? Sin embargo, Jesús se rodea de aquellos necesitados, de aquellos que sabían de que vivían en la oscuridad y no tenía ningún problema en sentarse a comer con ellos y convivir con ellos, porque él sabía claramente quién era y que no pensaba de que el sentarse con ellos o el comer con ellos lo iban a manchar. Todo contrario, de que su presencia era la presencia de Dios mismo, que llamaba a otros de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, ¿no? Y ahora Jesús nos da otra enseñanza sobre la integridad de nuestras vidas y de nuestro llamado en Jesucristo. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Así que al amo le ha llegado noticia de que su administrador está malgastando sus bienes. El administrador tenía prácticamente confianza completa del amo para administrar sus bienes, pero parece que al amo le llegó noticia de que su administrador no estaba siendo honesto con la responsabilidad que el amo le había dado sobre sus bienes. Entonces el amo ahora confronta al administrador y le dice: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Así que el amo toma riendas del asunto y le pide cuentas a su administrador y decide despedirlo. Entonces ahora aquí el administrador, entre la decisión del amo y el ser despedido, parece que hay un tiempo, y es en ese tiempo entre la decisión y el despido del trabajo donde el mal administrador o el administrador deshonesto empieza a tomar cartas al asunto para ver cómo puede sacar algún provecho de esta situación terrible para él. Pues ya se queda sin empleo. Y ahora él, al darse cuenta que se queda sin empleo, empieza a meditar y dice: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra. No tengo fuerzas físicas para trabajar la tierra. Y
Me da vergüenza, dice, pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, piensa el administrador deshonesto, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Así que el administrador deshonesto toma iniciativa para ver qué es lo que puede hacer antes de que él sea despedido finalmente de su responsabilidad de administrador. Y llama a los deudores de su amo y les preguntan acerca de las deudas que ellos tienen con su amo. Y les dice, al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite es una cantidad inmensa que quizás unos 200 árboles de aceitunas pueden producir. Así que es una cantidad significante lo que este deudor le debía al amo del administrador, 100 barriles de aceite. Y el administrador le dice, pues toma este papel y haz un nuevo recibo donde indiques que tú le debes 50. Así que le reduce en mitad la deuda que este deudor tiene con su amo. Después viene el segundo y le dice, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. Aquí, en este caso, lo que le redució fue solamente una cuarta parte de la deuda. Nos dicen los comentaristas del Evangelio de que el trigo era mucho más valioso que el aceite y quizás por eso al primero le redujo el 50% de la deuda y con el segundo solamente una cuarta parte. Y ahora viene la respuesta o la reacción del amo del administrador, que al darse cuenta de lo que ha hecho, se queda admirado. Y a primeras parece que el amo está alabando la acción y la deshonestidad del administrador, pero en realidad no está alabando o afirmando la deshonestidad de su administrador en su última acción antes de que fuera despedido. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Esto sí es lo que el amo reconoce. ¿Y quién es el amo aquí? El amo representa o Dios o a Jesús, ¿no? Y el amo reconoce que actuó con cierta habilidad, con cierta sagacidad, para ver qué último provecho él podía sacar de esta situación en la cual él se iba a quedar sin desempleo. Así que al reducir las deudas de estos señores con su amo, nos dicen los comentaristas que lo que redujeron no fue parte de lo que le debían al amo, sino que el porcentaje que el mal administrador redujo a cada uno era la parte de la comisión que le pertenecía a él. O sea, por encima de lo que el amo tenía que recibir, el mal administrador se cobraba lo suyo, así que aumentaba la deuda. Así que cuando llamó a los deudores y redujo la deuda, lo que le cortó, lo que le restó, era lo que quizás le pertenecía a él, sin robarle nada al amo. Así que esto es lo que el amo reconoce acerca del mal administrador, que actuó con astucia, con sagacidad. O sea, de que utilizó este último acto para ganarse amigos de los deudores, para ver si uno de ellos, después de que perdiera su empleo, pues uno de ellos lo recibiera, quizás con un nuevo trabajo, o lo recibiera en su casa cuando él estuviera desempleado. Así que el mal administrador o el administrador deshonesto está
se está comprando la amistad, se está comprando el favor, se está comprando la confianza de los deudores de su amo. Y esto Jesús no lo aplaude, no lo reconoce como algo bueno. Ahora vienen las últimas palabras de Jesús que también son un poco difíciles de entender cuando dice: pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Aquí parece que Jesús que está diciendo que los que son de este mundo, como lo es el administrador deshonesto, de que son más hábiles y que en cierta manera los que pertenecen a la luz, o sea, los que pertenecen al Evangelio, los que pertenecen a Dios o a Cristo, pues tenemos que ser como ellos. No, pero no es esto lo que Jesús está diciendo. Pongamos atención a lo que sí está diciendo. Dice, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios. ¿Y cuáles son los negocios de los de este mundo? De los que viven según los valores de este mundo, de comprarse amistad, de comprarse favores con dinero. Esto es lo que Jesús está diciendo, y una forma irónica está condenando esta deshonestidad del administrador, pues lo que sigue de esta parábola, Jesús nos dirá: el que es deshonesto en lo poco, lo será deshonesto también en lo mucho. El que es deshonesto con aquello que no le pertenece a él, ¿cómo va a ser honesto o cómo se le va a confiar en las cosas más grandes o en las cosas del reino, ¿no? Así que a últimas Jesús está criticando duramente la deshonestidad de este administrador, y los hijos de la luz, los que pertenecen a la luz, pues no andan actuando y no deberían actuar como este mal administrador, queriéndose comprar la amistad, queriéndose ganar con dinero favores de otros. Pues todo lo contrario, los que pertenecen a la luz, los que pertenecen al reino, tienen que ganarse con el amor, con la compasión, con la misericordia, con la justicia de Dios. ¿Y quién es quien recompensará? Pues es Dios, el Dios que es justo, el Dios que Jesucristo mismo nos modela en sí mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.